Performance Molotov, Marky Moose, año 2001, inscrito en Sociedad del Derecho de Autor. Iniciación. Instantes perpetuos. Soledad almidonada de aglutinados dedos deslizantes. Imágenes abrazadas a la deriva de Cronos y sudores inconclusos en las sordidez de la espera. Es fácil describir estas líneas, pero en su comienzo, cuando punzante espada atravesaba mi conocimiento del juego, y como niña ante las penas del profesor sentía su volumen apoyándose en mi rostro, empezando la historia que hoy se reserva por el laberinto, de la cual revelaré algunos detalles. Me alejaba de la realidad en sí, me envolvía en relatos paralelos de finales inconclusos, donde percibía el denso flujo apoderarse de mis entrepiernas. Recuerdo cuando por la ventanilla veía pasar el mundo a la velocidad de la carretera, y con el sentimiento entrecortado e indefinido de inocencia acribillada y perversión a flor de piel, entregándome a lo cotidiano de un viaje de esta gran ciudad de tramos extensos. Lo seduje haciendo entrar y salir de mi boca el dulce. Empapé mis labios de manera pausada. Sentía las ganas de ser tomada con fuerza y sentir sus dedos recorriendo mi cuerpo virgen, pero conocedor de los placeres propios de la carne. Él comenzó a mover su pierna suavemente, rozando mi ardor de una reciente rasurada. Por el cristal observé el ritmo de esta ciudad que a pausa despertaba del sedante dictatorial. Me sentía presa del candor de su bajo vientre, en el cual el primer movimiento imaginado se apoderó de mi flujo, impregnándose en mi segunda piel, la cual acostumbro a adosármelas en mis hendiduras para sentirme acompañada en los largos viajes que debería hacer todos los días para llegar al colegio. Recuerdo ese momento por lo tántrico, en sí, por el simple hecho de que lo conocí. Abrió su maletín y de él sacó una tarjeta. Tomó sus cosas y listo para salir de nuestro habitáculo sensorial, me la entregó diciendo que lo llamara. Desde ese entonces, el microbús se transformó en el templo de mis placeres y comencé a incursionar en los tabúes de los roces con gente desconocida. Me levantaba con la noción de que un nuevo roce se apoderara de mi flujo. Esperaba la hora de mayor tránsito y me subía al microbús. Siempre a los estudiantes les dicen que suban por atrás y luego pagar el pasaje, entonces las monedas van corriendo mano por mano de los usuarios hasta llegar al conductor o a su ayudante, quien corta el boleto y lo manda nuevamente por el mismo recorrido. Heme ahí apoderada de piernas desconocidas, encontrándome indefensa a la pervención de algún similar en los placeres de la carne. Y como el juego de la piel es estimulado rápidamente con el suave movimiento, me entregaba cautiva a sentir su atrevimiento con paciencia y con alguno que otro impulso para continuar el flirteo. Primero sus piernas, luego sus caderas apoderándose de la mía, llegando al juego de las espaldas donde ambos volteábamos las miradas al reflejo confundido entre roces y paisajes en movimiento. Pasaron días hasta que decidí llamar a Santiago, quien me atrajo por su vestir ad hoc con el entorno que convivía luego de ir a clases. El acercamiento me cohíbe, entonces cubro de mácora posmoderna, donde la insinuación me deja en superioridad frente a un diálogo fluido y cercano. En ese momento, donde sus ojos recorren mi cuerpo, pequeños movimientos pélvicos de labios o un guiño me sitúan en la controladora de la situación. Entonces comienza un juego donde soy yo quien lleva las riendas, y a rienda suelta aflora mi perversión hasta situarme en su trozo de carne, tratando de diluir esa voluminosidad incitante. Hoy me encuentro con las ganas de encontrar a alguien que conozca mi pasado, o simplemente ignore mis capítulos. Alguien con quien vuelva a sentirme niña, desconocedora pero con fuerza para cabalgar el ocaso entre sombras y fluidos. Pero el juego no ha concluido. Salgo por una copa y mientras lo hago, sutiles miradas se apoderan de mi cuerpo y es en esos momentos donde mis instintos exploran en la toilette una nueva piel, un nuevo aroma o quizás algo de esencia viscosa. Cuando decidí llamar a Santiago fue por la simple razón de querer encontrarme con un cosmos orgánico y conceptual que expresaba su andar, el cual ese día cautivó a mi sombrero. Al contestar, su voz denotó un tono de extrañeza. Claro, al sentir mi voz suavemente adolescente, al parecer ya olvidada. Así fue, pero en pocos segundos pude instalar en su consciente una imagen la cual debe haber estado plasmada por horas en su retina interna.
¿Te acuerdas de la escolar a quien le regalaste un helado en el micro? En ese momento su habla cambió y en cosa de segundo una risa sumergible apareció en el auricular. De ese instante, la conversación se puso trivial y conocedora, como herramientas para saber realmente se encuentra al otro lado del espiral extenso que atraviesa la ciudad. La conversación concluyó con la invitación al sindicato de trolebuses, lugar ubicado en San Martín 841, sitio en que en ese momento era un recinto donde la ambigüedad, el glamour y la disidencia se entremezclaban con el sonido candente de alguna banda inglesa, un poco de maquillaje y la policía al ingresar. Veo pasar el mundo por el espejo retrovisor, dejando la huella de un huracán en el desierto, una marca sublime la cual solo deja el rastro de mis lágrimas y de mi soledad. He aquí con un computador, café y chocolates, sintiendo el aullido desesperante de sentirme viva, no con el aura oscura, y entre mis piernas la dulzura de alguna mano suave la cual recorra mis cabellos diciéndome niña. Busqué entre mis ropas algo sumergido entre suave tela y color profundo, la cual adorné con mi corta chaqueta de cuero negro y un maquillaje digno de una vampiresa del esplendor de los 80. No recuerdo cómo llegué al centro, pero sí como las trabajadoras de la esquina seducían a los transeúntes. Esa Era esa hora donde el alcohol y la sed corporal activan fuertes los bolsillos. Eran varios los que se acercaban a la casa de sector. En ese entonces, yo en mi penúltimo año de colegio, mi cuerpo se veía bastante desarrollado, y con ese look me insertaba en las sordidez de la noche, como un ejemplar más de la jungla de concreto. El barrio aún es cautivante con el tiempo que nos entrega, aunque en ese entonces no existían las torres, las cuales viniendo de calle Independencia, liado con la estación Mapocho, configuran una gran locomotora. Quizás una intención o solamente suerte. Al llegar los cabellos de colores y los peinados con jalea, seducía las aceras. Apretados pantalones de cuero con trajes de vestir modelados por hombres con maquillaje me dejaron una confusión de era. Los rostros sutilmente almidonados se entremezclaban con el verde de los buses de la policía, quienes amedrentaban a los visitantes. Ellos en posición de batallón y sus lumas al viento, era la acostumbrada represión de una noche finales de los 80. Un tumulto se encontraba en la puerta, y pequeños subconjuntos unían dinero para entrar por menos cantidad, o para irse a un bar de Mapocho, aquel lugar fantástico de rostros lánguidos, conocido en otra historia. Insentándome lentamente con mis sentidos al máximo, me acerqué a la puerta y pedí que llamaran a Santiago Muns. En ese momento de espera los roces fueron olvidados y me dejé llevar por los colores que suavemente aparecían entre el negro de las vestimentas, uñas, labios, ojos, psicodelia. Cuando apareció Santiago, me encontré con el personaje totalmente distinto al que había visto en el microbús, un camaleón. Tenía pelos carmenados a los Roberto Simón y su rostro maquillado con una sutileza femenina, la cual me desconcertó a buenas y a primeras. Se acercó y me hizo pasar por la multitud encontrándome en un gran recinto, con un teatro al fondo y de bastante altura. Pasé por entre las rejas, las que creaban un recorrido, el cual disminuía la fuerza de los indómitos que se aglutinaban en la puerta. El sensual de Mark Almond seducía la atmósfera de sutileza y yo me preparaba para pasar una buena noche. Conversaba con las bandas que esa noche tocarían, Lucibel, Esclavos de la Perfección, 12B6 y Los Góticos. En plena conversa, un altercado entre los primeros y se frustra el recital. Entonces decido ir en busca de Santiago a camarines, en realidad al baño, los cuales aún no estaban habilitados. Al entrar, Santiago besaba suavemente con sus labios retocados. Ambos cuerpos voltearon hacia la puerta y ellos, dos hombres sutilmente almidonados, se entregaban a la perversión prohibida y a la cadencia con un similar. A ser príncipe y princesa en la lejanía de fin de milenio. Entré como si no me hubiese importado. Quería saber qué estabas haciendo, pregunté con ironía. Él, desprovisto de su camisa, no argumentó algo, solo dijo mi nombre con pudor. Catalina. No te preocupes. Es el balancín del tiempo, dije, pero pero en mis adentros un remolino se apoderaba de mis entrañas y el corazón corría a gran velocidad en la carretera del placer oculto. En realidad nos parecíamos, ambos sedientos de sensaciones, escondidos de la máquina, pero disfrutando nuestra manera del cuerpo que Dios nos entregó como herramienta superficial para hacerse espacio en este mundo de complejidades. Así fue como las dagas comenzaban a aparecer en el cuerpo sacrificado.
apoderándose de cada milímetro de sangre derramada y lágrimas cruzadas por el viento de otoño, y las hojas volátiles son mis recuerdos. La diversidad voluminosa y corpórea de sedientos de placer nos develan el espectro con el que debemos convivir en el sinfín del deseo oculto y perverso de todas las eras. Me encuentro desdibujada con delicadeza por cuerpos momentáneos, no conocer cómo duerme, que le gusta, sus deseos, cómo tocarlo, que él sepa cómo tocarme, controlar sus orgasmos y que él estimule los míos. Tener un cómplice en los sueños, alguien que espante mis pesadillas, un apoyo en los fracasos, una compañía para volar, una vida. En esa búsqueda era como me entregaba libremente en el microbús a sentir la danza de miradas al compás del pálpito. Recuerdo aquellos cabellos largos moviéndose con el viento y aquella visión cautiva de una mujer sugerente sentada en el primer asiento, observando a todos los pasajeros. Existen microbuses que los asientos delanteros tienen la espalda hacia el conductor. Entonces el micro se viene encima y las miradas se encuentran con una facilidad sorprendente. Ambas nos mirábamos y reconocíamos nuestros cuerpos cuando nuestras miradas se cruzaban sutilmente, dirigíamos la vista hacia la ventanilla. Al entrar en ese mundo donde las miradas se descubren con el rozar de unos labios semejantes, sintiendo el cosquilleo en el estómago por lo prohibido y la piel deseosa de ser tocada con la misma suavidad que una lo hace, en sí, sentirse conocida. Fue en ese instante donde creí entender a Santiago. Para ella, yo era una estudiante provocativa y Sofía una mujer de experiencia en el doble juego de la carne. Sus ojos penetrantes se hacían cercanos ante los míos. Cuando nuestras miradas se cruzaron por algunos segundos, ella subió sus labios con sus uñas rojo intenso, haciendo bajar mi vista nuevamente. Sentí algo raro en el estómago. El pálpito de mi entrepierna se hacía más profundo y un velo de incertidumbre se apoderaba de mi conciencia. Se puso de pie, cediendo su asiento a una embarazada, y vi acercarse una mujer de unos 26 años con unas largas piernas y un estilo digno de la Factory. Con suaves pasos se acercó y se puso a mi lado, abrió sus piernas y se dejó caer sobre mi hombro. He ahí perpleja, sintiendo el llamado de Lilith a su templo, y a su vez el calor traspasaba la blusa de colegio. Era extraño, estaba siendo presa de mi propia búsqueda. Mal no me sentía, sino que extraña. No sabía qué hacer, bajarme del micro, decidir que me estaba molestando y decidir la tercera, comenzar a mover mi hombro con dulzura. No quise bajarme en el colegio y continué en el juego. Se desocupó el asiento de mi lado y ella me pidió permiso. Al pasar, su aroma me dejó desequilibrada y sin esperar algo le pregunté la hora y le dije que me había quedado dormida y que había pasado del colegio y que si llegaba atrasada no me iban a dejar entrar a clases ya que tenía muchos atrasos y llamarían a mi apoderado. Mi lengua no paraba de moverse, al compás de las piernas que se movían con frenesí pueril, y sus labios se entrecerraban con una delicadeza incitante. En un momento de silencio, me acerqué a mirar sus aretes y con inocencia le robé un beso. Un fuerte peñisco en la pierna recibí por la osadía y una risa coqueta nos hizo decidir bajar en Plaza Italia. Me siento sola. Recuerdo con nostalgia tus besos, los placeres que me brindó por momentos tu bajo vientre. Te extraño en la soledad de mi angustia y adoro la melancolía de niña que se apoderaba de tu rostro plasmado en mi retina cada vez que escucho aquellas voces enajenantes. Deambulando en mi mente inquieta, es como si hubiese visto el sol y no me atreviera a tocarlo, con la dulzura de tijeras podando tu alma esquiva, tu esencia dulce de niña enloquecida, por ser tomada como tú me enseñaste a hacerlo y disfrutando en lo oculto de una doble vida. Niña mía, bruja consciente, pero a su vez desconocedora de todos mis movimientos, los que se apoderan de cada segundo de tu flujo y en la lejanía de tus espasmos, solo conseguidos en la sordidez de las miradas de cuerpos cansados en un cuarto compartido. Así apareció Sofía, siendo el escudo que necesitaba en ese momento. Me entregué libremente a sus placeres exquisitos y a su jadeo profundo. Éramos dos y un tercero se entregó a nuestra búsqueda. Tres almas se juntaban con el deseo de sentirse príncipe y bufón en la corte de los espasmos. Presenté Santiago a Sofía y juntos comenzamos a sentir nuestras cavidades y volúmenes, construyendo Le Wright o Le Corbusier. Éramos entes modernos, pero en la asunción del pecado, visto con otros ojos.
Fuimos aumentando. Santiago trajo a su amigo y nos involucramos en un sinfín orgásmico de placeres temporales. Comenzaron las historias, luego los fetiches, agudizamos nuestros movimientos a la música que nos deleitaba y apareció una cámara en la sala, mientras nos sumergíamos en un ir y venir desenfrenados sedientos de placer. La marihuana y las anfetaminas nos estimulaban rápidamente junto con los atributos propios de cada uno de nosotros. Las primeras imágenes fueron sucias, grotescas, de poco nivel estético. Entonces, sacamos los muebles del living de Santiago, tenía el piso blanco y negro, nos robamos una cúpula de hierro conformada por triángulos de unos juegos infantiles y la pusimos en el centro de la sala. Proyectamos diapositivas en los muros y desde la puerta comenzamos a grabar. Un paseo por la sala de imágenes proyectadas, donde Giger nos deslumbraba y seres mitológicos junto a croquis de cuerpos desnudos inducían el viaje. Volvíamos la cámara al piso y en Traveling nos acercábamos a una estructura metálica. Ahí estaba Sofía, Vicente y yo, todos en el barco de Fitzcarraldo en el Cerro de los Placeres. Todo iba bien. Presentábamos nuestras imágenes con un colectivo independiente, Ruido de la Sangre, grupo musical amigo que recientemente grabó un compilado con el sello Lerce. Tenían que hacer un lanzamiento en el en el centro cívico de la Municipalidad de San Joaquín. Y frente al público, en pantalla gigante, eran conocidos nuestros cuerpos mientras el grupo nos deslumbraba con la psicodelia electrónica que expresaban sus dedos. Y a aquellos que están siendo espectadores de mis lágrimas y estuvieron en ese lugar, saben que lo que digo es cierto. Era nuestro debut en el enlace entre obra y espectador, una multimedia en tiempos difíciles, pero en ese juego de entregados a la estimulación y el deseo, desconocedora de esas precauciones, pasó lo que tenía que pasar. El día indicado donde el torrente sanguíneo tiñe mis manos de ese líquido denso, ácido, con el sabor del río interno no llegó. Dejé pasar algunos días, siempre exacta, los 28 ni más ni menos, pero estaba en el día 35 y no llegaba. Entonces hablé con Sofía, luego de estar segura. No quería tenerlo. Eran miles las imágenes que se apoderaban de mi mente. Una sensación de niña irresponsable, de mujer, de tener que compartir un cuerpo distinto al mío, el cual no deseaba, y menos sin saber quién era el padre. Pero no era eso, sino que era mi vida. ¿Cómo seguiría estudiando? Tendría que trabajar. ¿Qué me dirían en la casa en la cual no era más que un mueble? Nunca les importó nada más de lo que pasara conmigo cuando estaba bien, pero cuando estaba mal, todas las críticas se apoderaban enjuiciando mi conducta. Era yo. ¿Qué pasaría conmigo? Empezaría a crecer mi cuerpo, a sentirme no deseada, sin poder jugar libremente con quien quisiera, pero a su vez tendría algo mío, porque el luchar, pero yo era más importante, quería hacer las cosas por mí, tener que estar con alguien por el simple hecho de no poder salir adelante sola en este mundo de competencias, no era la idea. Rechacé al bebé desde el momento que supe que estaba en mi cuerpo. Fui un médico que conocía a Sofía, a quien expresé que no quería tenerlo. En ese momento, mi instinto asesino se apoderó de mi inconsciente y maté a ese ser inexistente, pero perteneciente en el futuro a este mundo de mierda, el que me mantenía descontrolada y sin saber realmente lo que estaba haciendo. Capítulo 2. Silueta. El momento que pisaba el último poco de cigarrillo lo vi pasar por primera vez. Quizás fue antes, pero ese día pude apreciar cómo de sus manos volaron unos papeles al suelo. Rápidamente miró a su alrededor y de una forma disimulada los cogió y guardó bajo el brazo. Su rostro cambió, sintió miedo. Fue como si sus ojos exploraran otro brillo. Al otro día, preparé el desayuno y me senté frente a la ventana. Tenía que encontrarlo. La pronunciada curvatura de su columna y el moderado bigote que cubría sus labios punzaban sutilmente mi retina. Las largas horas de aire tibio, nubes apretadas y de búsqueda sin respuesta fueron las que me obligaron a caer en manos provocativas. Caminé varios minutos con la soledad bajo mis zapatos. Necesitaba entremezclarme entre la multitud para pasar desapercibido. Así, en un acto cobarde, busqué refugio en el bar de la esquina. Al entrar, el humo me envolvió de una forma excitante. Me senté a pedir un trago, se apagaron las luces y vi que con delicadeza se deslizaba una estética pierna por la cortina del escenario.
El suave ritmo de tres cuartos emitido por las plumillas nos trasladó a tiempos de Ginebra y provocó en mí una sonrisa. La mezcla de estilos en el espectáculo lo hizo atractivo, novedoso. Es raro ver en nuestros tiempos aire con dulzura decadente. Dejé que cada gota se impregnara en mi cuerpo. Quería que la noción del entorno se modificara por un rato. Cuando el enfoque giraba a gran velocidad, decidí partir. Las calles estaban solitarias y el oscuro del cielo era escenario para que en él se posasen las estrellas como los dioses en el Olimpo. El viento sacudía mi cara, removiendo con melancolía la emoción de niño que hoy se muere haciéndome perder la capacidad del asombro. Al doblar, el personaje me ganaba por unos pocos pasos. Cabizbajo y con sus brazos entrelazados caminaba por la noche. Era mi oportunidad para saber dónde vivía. La conciencia del encuentro me produjo sudor. No sabía a dónde iba a llegar. Era todo relativo. Se apuró y mientras lo hizo agitado buscó entre sus ropas. Abrió la puerta y en pocos segundos se prendió una luz. Tras las enredaderas. Estaba frente a su casa antigua, de principios de siglo, de esa que las puertas esconden un misterio y los balcones marcan de una forma estética la diferencia de sala. Sentía como sus ojos escondidos me observaban. Éramos cómplices. ¿De qué? No lo sabía, pero sentía las ganas de escarbar aún más profundo. Estaba viviendo un cambio, había vivido una velocidad estable y me encontraba entre oscilaciones que pierden su punto de equilibrio. Esa noche no pude conciliar el sueño. Preparé un café y me paré en el balcón. Desde este se podía divisar la casa del personaje. Su techo alto sobrepasaba de una forma considerable al resto de la manzana. Luego de un rato, quedé casi sin aliento cuando de esta vi volar un híbrido mezcla rara entre humano y pájaro, que emitía un sonido enloquecedor. Pasó frente a mí y pude apreciar que se perdió en lo poco que quedaba de noche. Al caer, en sueño, el velo cubrió mis ojos hambrientos. Desde el tío vivo elástico veía mil formas abstractas, las que se compenetraban con el sonido enloquecedor del pájaro nocturno. En el fondo se divisaba el personaje. Me llamaba. Estaba envuelto en un satín rojo al que se movía dando bellas formas. De pronto sentí que en la habitación no estaba solo. Una respiración giraba alrededor de la sala. Abrí los ojos y al ver frente a una silueta apreté los dedos y respiré profundo. No tenía gran miedo, pero sí sentía como mi corazón aumentaba su ritmo. Se acercó. Estábamos a pocos centímetros de distancia. Como un torbellino, imágenes y emociones transformaban sutilmente mi alma. Era todo un enlace. Continuó caminando y los reiterados gritos del teléfono me despertaron de una forma abrupta. Las imágenes desaparecieron al instante, no así la sensación del sueño, aura embrujante y esquiva. Al costado de la cama acostumbro a dejar cigarrillo y una jarra de agua. Me encanta complementarlos antes de despertar de verdad. Aquella mañana fue solo el cigarrillo. Estaba en conexión. Mientras sus sentidos se encontraban en el interior, con desencanto acarició sus cabellos. Alejandro necesitaba despertar de las secuelas. No era la primera vez que sus sueños eran tan reales, pero sí lo del encuentro. Como nunca apretaba el cigarrillo con los dientes. Estaba nervioso. Cuando sus dedos sintieron el ardor del fin, con lentos movimientos se dirigió al baño. Su cuerpo ardiente raía al contacto con la lluvia. En cambio sus ojos estaban fijos frente al cristal. Luego de un rato, el vapor no dejó apreciar su reflejo. Entonces con su mano derecha trató de encontrarse en la plana nebulosa. Sus ojos no tenían el brillo de la noche. Es más, tenían los párpados caídos. Nuevamente sonó el teléfono. Alejandro rápidamente dejó su autoanálisis y corrió a él. Era ella. Aquella mujer sin voz que poco a poco se apoderaba de cada centímetro de su piel. Mujer sin voz fue como la llamó en su primer encuentro. La poca facilidad de encontrarse en un diálogo fluido fue la razón de la frase. Su nombre, Catalina. Estudiante de teatro, fanática por no de circuitos y fiel admiradora de Spectrum. Nos conocimos en un bar, en una de esas noches donde la realidad se ve trastocada con más de algún humo alucinante. Era otoño. El viento junto con desplazar las hojas acariciaba sutilmente mi cara. Había recorrido más de un burdel en busca de rostros. En el rollo llevaba algunos cuadros y satisfecho me dirigí al refugio, bar céntrico, lugar de reunión
de una gran gama de ejemplares en extinción por la masificación de las formas. Discurso de bienvenida que decía el cantinero, un hombre que con ojos felinos y cabello plomizo. Cuando jóvenes, juntos tuvimos una revista, la bautizamos Garage. La falta de presupuesto la mató en el tercer ejemplar. Nuestros comentarios eran poco vendibles, entonces nadie nos apoyaba, aunque se diga que no, la cultura tiene que vender. Pedí un café y mientras conversaba con Roberto el cantinero, sentí una punzante llamada a mis espaldas. Di vuelta y era ella, Catalina. Con su cabello corto y su ojo inocentemente penetrante me miraba. Quizás no lo hacía, pero al dar vuelta se juntaron nuestras miradas. Hacía tiempo que no era partícipe del juego. El miedo inexplicable me sometió al descubrimiento. Era diferente, no tenía estampada la decadencia de fin de milenio, sino que por lo contrario era un emblema de mi historia para conquistar el próximo. No sabía cómo acercarme, así que del bolso saqué la cámara y le dije si podía posar para unas fotografías. Ella buscando mis ojos me preguntó ¿para qué? En ese momento como un túnel su rostro pasó por el mío y la noción del diálogo se perdió al ver la luz. No sabía qué decir. Su cuestionamiento le dio superioridad frente a más fuerte. Entonces comencé a hablar sobre el embrujo que provoca los detalles. Sus ojos no dejaban de mirar los míos. Estaba siendo analizado. La invité a un café y le conté más de una historia mientras me miraba y sonreía. Luego de un rato me dijo que la foto la dejáramos para otro día, por la poca expresión de su rostro. Le di mi número de teléfono y dijo que me llamaría. Claro, a las 4. Sí, es un buen lugar. Nos vemos. Cuídate. Al colgar sentí la realidad del encuentro. Desde aquella noche en el bar que su rostro pulsaba sutilmente mis recuerdos, algo así como un embrujo. Para mí serían 3 horas eternas. Entonces acudí al refugio cobarde, donde alcanzo en mi mano el ardor sin fin de formas abstractas. El humo invadió rápidamente la sala, mientras navegaba en una marea sin orden. Me escondí como un niño en el sonido decadente de mis manos y una guarida habitual. Es el único lugar donde rey y bufón se unen para dar fruto entre las sombras a la armonía en espiral. Nuevamente se hizo presente la sensación última del sueño. Entonces prendí un cigarrillo sin darle mayor importancia. El azul de la ventana me trasladó de una apacible en las profundidades del ruido. Aquel cuarto de luz baja y máquinas sonoras habían hecho pasar las horas más rápido de lo que yo había pensado. Ya eran las 3. Me alcanzaba justo el tiempo para comer algo. En realidad lo necesitaba. El vuelo era rasante y la velocidad de la caída golpeaba mi abatido cerebro. Lo hice. Luego salí al patio y cogiendo la bicicleta me dirigí a lo desconocido. Como un paranoico corrí las calles hasta llegar al principio del lugar de encuentro. Un parque al oriente de la capital, a un costado del Cerro San Cristóbal y al otro el río Mapocho. De las esculturas creo que es su nombre. El encuentro era en la cúpula del centro, pequeña construcción de vidrio en la que constantemente escultores nacionales ponen sus trabajos. Al llegar mis ojos se encontraban en el vacío. Miré a ambos lados por si estaba, pero nada. En ese momento recordé rostros, lugares e historias. Todo era parte del mismo juego, aquel que en tiempos de decadencia había abandonado con una resignación de soledad. Cabizbajo regresé a casa. La noche se hacía presente, pero en mí la oscuridad había llegado antes del ocaso. En un acto catártico, me despojé de mis ropas y subí al techo. La inmensidad del cielo atrae a cualquier hombre que desea evadir su propia historia, y uno de esos era yo. El torbellino me trasladó hasta una mesa de bar, donde rostros pálidos con tenías formales y decadentes jugaban ajedrez, un lugar de aire indescriptible. De pronto a mí me acercó un joven de no más de 20 años, en sus manos una bandeja y en ella un café. Era lo que quería, pero antes de agradecer el gesto, el joven se había marchado. Todo era muy extraño, y aún más cuando en mi mesa se sienta el personaje. Otra vez el sueño, pensé y traté de despertar. Él acercó su mano sujetando mi hombro con fuerza, argumentando que no tuviera miedo, que era solo parte de otro juego, con otros enemigos y armas. Con rapidez me paré de la mesa y le dije que me dejara despertar. El rocío tenía mi cuerpo empapado, y el sol en pequeños destellos se veía aparecer por la cordillera. Tenía la nariz tapada. Haberme subido al techo no fue una brillante idea. ¿Serán las consecuencias que debemos pasar los mortales cuando hacemos algo que en realidad deseamos? Igual estaba satisfecho. Era lo que necesitaba. Al entrar a casa prendí el televisor y entré al baño.
Eran las 9 y tenía que estar en casa de Víctor a las 10. Habíamos quedado de acuerdo para terminar una secuencia de fotografías. Era toda una historia, un tanto macabra pero real de nuestros tiempos. Me apuré en recoger lo necesario y listo para partir apagué el televisor. Es una compañía que no interviene en tu relato. Luego de cruzar el umbral, conecté el Walkman. Estaba preparado para desafiar a las repugnantes cabezas con traje que mueven el sistema en pos de su propio beneficio. Desde esa noche en el bar, que me recuerdo una vida al margen estaban siendo las salas que necesitaba para salir del letargo. Víctor vive en un departamento céntrico al costado de la plaza de armas. La gran cantidad de personas que transitan por las calles aledañas son un desestabilizador inconsciente de mi cotidianidad. Claro, prefiero los lugares solitarios. Caminé por el paseo más sintiendo las punzantes de quienes nos vigilan. Observé las esquinas, estaban distribuidos, pausados. Se percibe que están por algo. Mi aspecto un tanto extravagante era como un punto negro en la leche, luciendo armónico con los destellos del metal y las luces que nos deslumbran con un nuevo tiempo. Al doblar por el portal, eran las 10. La puntualidad no es una de mis características, pero ese hoy sí. Al entrar al edificio observé a ambos costados por si me seguían, por la gran cantidad de personas que esperaban en el ascensor fue mi refugio. Cuando se abrió la puerta, rápidamente con una actitud de atropello a la paz mundial me hice paso entre la multitud. La música me traía en un trance, con una sensación de más allá, no, más acá. En realidad la música te desplaza por pasos de realza al interior, sí, escarbando profundo en cualquier imagen que sin querer se plasma en el subconsciente. En el ascensor, la pregunta de Catalina daba amplios giros mareando el enfoque. ¿Para qué? Sí, ¿para qué guardar el mundo en un cartón? ¿Será para fantasear con el fondo cuando fijo la cámara en detalles? ¿O quizás solamente para evadir la verdad en esquemas planos de fantasías? Al salir del encierro tenía ganas de mandar todo al infierno y comenzar de nuevo, pero eso es imposible. Solo nos queda cabalgar en noches sin orden, donde bajo el estímulo candente de alguna sustancia prohibida nos entregamos como bataclanas a los misterios. Me trasladé rápidamente al papel, dibujé en mi rostro una sonrisa y ya estaba listo para ponerme en contacto con el mundo externo. Llamé a la puerta y esperé unos segundos. Entonces apareció Víctor con el cabello suelto y su pijama rojo. En el fondo de la sala se veía su acompañante, un joven de no más de 15 años que desesperado buscaba su camisa. Ambos partes de la historia, una historia escrita en símbolos que hoy perecen en el armario. Trabajamos arduamente hasta la noche. Teníamos la boca seca y las pupilas un tanto dilatadas. Esperé que ambos se cambiaran para ir donde Roberto. Era el único lugar donde sin máscaras te sientes sagrado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando a la salida del portal encontramos a una masa de 100 jóvenes que en parada de batallón disfrutaban el placer de los flagelos de la naturaleza, con sus rostros adornados con maquillaje y sus cabellos sutilmente estilizados? Hacían presión a favor de lo pedido, la legalización del libre consumo de estimulantes. Nos miramos y sonreímos, no porque fuese una mala petición, sino porque no son caramelos, poseen magia. Me siento extraño, algo así como un personaje sin fin ni retorno. Entre líneas mandaban el gran mensaje. Eran los muertos que danzaban solicitando ser escuchados, reconocidos y encontrados. No se es parte de una realidad no concluida. Aquella noche sucedió lo que tenía que suceder. Al entrar al bar pedí un café y la esperé. Tenía que llegar. No sería la mujer que me sacara del letargo y luego profundizara mi desdicha. Esa oportunidad solo a mí me corresponde. Hoy, ya que anoche se acrecentó la palabra miedo, he caminado gran parte del día bajo la primera lluvia de invierno, tratando de afrontar la verdad, pero es imposible si no sabes todas las jugadas. Pasaron 3 cafés hasta su deslumbrante aparición frente a la barra. Lucía un hermoso traje gris. En el cuello colgaba un pañuelo de seda negro y sus ojos los cubría con una atractiva gafa de color azul. Cuando tembló su voz, me di cuenta que su atuendo no era más que el envoltorio para atraer miradas y sentirse persona. No le quise preguntar por el encuentro, ya que sus ojos se veían vencedores de una guerra de lágrimas. Antes de que pidiera algo, la cogí del brazo sacándola del lugar. Aquellas personas con aspecto decadente no eran más que seguidores de estereotipos mercantilizados
sin ninguna noción de sensibilidad. En ese momento pensé que que necesitaba sentirse viva, no esconderse como rata en el azul de una botella, ni menos buscar cobijo en miradas sedientas de ejemplares que encuentran el fin bajo el mantel. Caminamos largo rato por el costado del parque forestal. Nos reímos con las sombras y jugamos con más de alguna. La noche traía entremezclarse entre la fragilidad y cadencia de sábanas. Me saqué el capote y la cubrí con delicadeza. En el resto de estrellas, como felinos nos entregamos a la perfección de la serpiente, sintiendo cada centímetro de piel, palpando hasta lo más profundo de nuestras sombras y vibrando con el éxtasis de nuestras miradas mientras cabalgábamos en el columpio mágico de la lujuria. Capítulo 3. Juego lento. Más no puedo escribir que no sea poesía. Es como escupo al viento por el poco nivel de análisis del receptor. Solo queda crear la fantasía en mundos de pilares forjados en manos del creacionismo a principios de siglo. La destrucción acaba cuando te insertas en lo real, aquel juego de miradas que al descifrar descubres sin querer las dos caras del espejo. La oscuridad de la sombra me traslada por un destello cálido de inocencia. Siento como sin querer caigo en el abismo. Mis alas sin fuerza se entrelazan con las gárgolas que en frágil gesto se posan sobre la mesa. Entonces, ¿quién fue el mísero mortal que cerró la esperanza del vuelo diciendo que todo estaba creado y estábamos condenados a morir? Con lentos movimientos dejó el lápiz sobre la mesa. Su cabello demostraba un reciente encuentro con cálidas gotas relajantes. Se encontraba en el fin del cambio. Es más, en los últimos días Alejandro se le vio aparecer por los antiguos lugares de reunión. El extraño alejamiento de los circuitos lo había mitificado. Sin querer se situaba en un lugar preferencial. Su desaparición se vinculó con la plaga de fin de siglo, una vida en función a juegos donde príncipes y princesas se entremezclaban sin un rol fijo, ponen en tela de juicio a cualquiera. Hoy desperté con las ganas de empezar al empezar, con una fuerza incontrolable para quebrar al opresor. Años formando la estrategia para clavar rápido en las conciencias. Ayer la menguante abrió la compuerta, aquella que sin querer se cerró por miedo al contexto. Es extraño como una mujer puede remover en pocos momentos el pálpito. El encanto de sus ojos decoró mis alas con metal, para poder soportar los ataques de las cúpulas reinantes y comenzar el verdadero vuelo. Con el objetivo de unir parte de mis armas, acudí al cuarto donde dejo llevar mis manos por el ritmo frenético del escalofrío. Dejé en blanco la visión y comencé a tocar. Me quedé en silencio. Una historia se había mostrado en cuadros continuos, explícitos, donde la información necesaria para comprender el mensaje estaba tan solo en mirar. Era el principio. Sin querer las ganas de dar vuelta entre imágenes volvían a la fuerza. Claro, sin saber el final y viendo lo complicado del viaje. Al Víctor le dije que estaría en su departamento aproximadamente a las 4, y a Catalina que nos juntásemos en la plaza de armas unas horas antes. El lugar es atractivo y queda cerca del departamento de Víctor. Necesitaba contarle lo de mis sueños. En corto tiempo se habían apoderado de casi la totalidad de mis actos. Aquel extraño personaje me tenía en completa paranoia, y ella era la única persona en la cual podía confiar. Es difícil encontrar a alguien que te conozca y a su vez trate de entender tus misterios. Llegué media hora antes de lo acordado, así que busqué un asiento desde el cual pudiese ver por completo el correo central, punto exacto de reunión. En la espera, platiqué con un fotógrafo de caja sobre líquidos y tiempos. Es un contacto al que no hago amague. Claro, siempre que espero a alguien en un lugar público, trato de conversar con un desconocido. Estaba en la mitad del tercer cigarrillo cuando por la multitud pude apreciar su cuerpo excitante en mis recuerdos y a la vez desequilibrante en mi acostumbrada soledad. Tiré el resto al suelo y al pararme lo pisé con fuerza. Caminé hacia ella, tratando de abrir por completo la ventana. La comunicación directa entre dos ejemplares para mí es algo caótico. Rápido, rápido quería encontrarme con el brillo de sus ojos, los cuales en pocos segundos desnudaban mi alma. Estaba de espalda con la vista fija en los ángeles, quienes en posición de guardianes apuntaban desde el cielo. Cubrí sus ojos con mis manos tibias y con mis codos la apreté sobre mi pecho. Tomó mis manos con fuerza y descubrió mis ojos desplazándose unos pasos.
¿Qué pasa? ¿Estás extraña?, pregunté con curiosidad. No, no es nada. Dormí muy mal. La conversación de anoche me dejó de maltraer. Catalina, eso es cosa de sueño. La realidad está en los actos, empapar un cuerpo, acariciar un cabello. ¿Estás seguro?, dijo buscando mis ojos. Otra vez estaba en jaque mate. Sus preguntas simples me confunden a tal grado que me deja mudo. No tuvo otra salida que prender un cigarrillo, acción ocupada por todos en un momento asfixiante. Pasó el brazo derecho por sobre su hombro y caminaron un largo rato. Alejandro le contó con detalle sus sueños. Necesitaba hacerlo. El silencio puede ser en algunos casos una ejecución inconsciente. Llegaba al departamento de Víctor antes de lo acordado, así como a las 3 estuvieron toda la tarde dibujando entre cuadrados, analizando la luz y pensando en la locación. El puente sería uno que se queda 1 kilómetro al oriente de Plaza Italia. Finalizado el guión, Alejandro acercó un antiguo equipo ubicado en la esquina de la sala, sacó de su bolsillo una cinta y la puso. Tenía estilo. Era totalmente complementario con la historia. El trabajo estaba terminado. Para todos era importante. Por tiempo habían tratado de insertar sus ideas en la máquina, pero nunca las concluían. Esta vez no venderían la nave antes de saber conducir a la perfección. Crear una especie de cultura de circuito era el primer objetivo, llegando hasta el fin, luchando con todo aquel que crea que es un simple juego de maquillaje y de formas ambiguas, demostrar al sistema que el mundo del terciopelo existe y que al margen es donde se forman los verdaderos cambios, y no tras un muro jugando con un computador. Visionarias eran estas palabras, claro, ahora arcaicas. Ya todo se confunde en el estado cósmico de principios de siglo. Punzante señal para mostrar en la gran máquina de manera depurada expresiones de vanguardia, complejos mundos desmenuzables en pequeñas partículas sonoras, semánticas, visuales, estas últimas estáticas en movimientos, proyectadas o creadas por actores, con escenografías escultóricas, todo un mensaje, una gran fusión de componentes hilados en un guión riguroso y renovador. Esa noche los tres decidieron hacerse partícipes del juego. Bajaron a la plaza y mientras relajaban su mente con el sonido saturante de las plegarias vociferantes compartieron estampas. No era el mejor lugar para sentir la descolocación de los ejemplares, así que se dirigieron al refugio. Me sentía confundido. El ir y venir, un flujo de miradas en batalla se aproximaba, algo tan caótico como el cuestionamiento incesante de las formas abstractas. Cada paso costalazo, diría cantando, pero no. La realidad cambiaba de tono y sentía cada vez más profundo el enlace. Aquel mito que a escondidas se disfruta por la poca conciencia de entender que es parte del juego se apoderaba gradualmente de mis sentidos. Aquella sensación cerró por completo la ventana. Las luces se comenzaron a alejar y un frío sudor se apoderó de mi cuerpo. El enfoque giró rápidamente y a pocos pasos antes de caer, casi susurrando, dije: Catalina. Todo transcurre diferente, demasiado irreal comparado con el aspecto normal de los acontecimientos. La extraña sensación se aproxima, me envuelve, traslada. Inmerso en un laberinto de cristal, comencé a caminar a gran velocidad. Atravesaba las puertas. Sentía en mis oídos un ácido sonido de guitarra, el cual, sin querer, aceleraba el viaje. Cansado de caminar sin respuestas, antes de cruzar un umbral me senté. Pensé que era el fin, que todas las ganas de romper el equilibrio se consumían tras aquellas paredes transparentes. Un llanto incesante transformó mi aliento en suspiros, lágrimas y más lágrimas. Cuando la distancia de mi cuerpo con el techo disminuyó, pude apreciar el ardor de mis ojos. Me encontraba flotando. El llanto había inundado la sala y a su vez volvía a introducirse por mi boca. Mis fuerzas se agotaron y de fondo una mano sutilmente acarició mi rostro. En un último intento abrí mis ojos. Me encontraba en el subterráneo del refugio. Víctor tenía apoyada una botella de ginebra en mis labios y Catalina deslizaba su dedo índice por sobre mis pómulos carentes de croma. La imagen era difusa. Catalina comenzó a reír frenéticamente mientras Víctor me invitaba a volar. Entre cortados movimientos me puse en pie. Los sentía como extraños. Sus formas y energía no eran del todo suficientes. Algo cayó en mis cabellos. Moví la cabeza y con mis dedos frágiles traté de soltarme. Tenía que caer. Busqué cerca de mis pies. Estaba rodeado. Miles de gusanos llovían y hambrientos felinos rasguñaban nuestras piernas. El sonido de las voces descolocó mi mente. Aún no salíamos de la plaza de armas.
Estábamos frente a un cuadro de autor desconocido, vacilante con el juego del espejo. Era el paseo Huérfanos, en el que se veía una vitrina, en el cual estaba llena de televisores apagados y en sus pantallas se reflejaban los brillos y las luces de ese lugar desconocido en el tiempo. Lo que él argumentaba era que en esos televisores se reflejaban tus miedos. Estaba nervioso. Era real. Lo que él decía era real. Tenía el completo conocimiento de cómo aplicar en la obra una fuente de enlace que por medio de la retina llegara hasta lo más profundo del subconsciente. Catalina y Víctor solo reían. Eran dos inútiles que consumen droga para sentirse libres. En ese entonces prendí un cigarrillo. Mis piernas temblaban. En un acto de desespero, traté de expresarle a Catalina lo extraño del cuadro. Busqué sus ojos, pero estos se perdían en un sinfín oscilatorio. Nuevamente me encontraba solo. La falta de astucia para volar de Catalina fue un golpe desequilibrante. Pensé que encontraría que todo estaba a nuestros pies. Pensé que al encontrarla, que todo estaba a nuestros pies. Sin embargo, nunca analicé las desestabilizaciones del aire, y viendo las que están en función del más acá. Fue como volver a la primera etapa del juego, donde buscas un acompañante solo con el fin de satisfacer tu sed animal. Nos dirigimos donde Roberto. Tenía la boca seca y una envolvente angustia. El cuadro y la situación me habían provocado una especie de alejamiento de los míos. Pedí una cerveza y la acompañé con forma ondulante emergente de mis dedos. Estuve largo rato en silencio hasta que Catalina, con sus manos suaves, comenzó a acariciar mi rostro. En ese momento razoné que era una niña y que sin querer había entrado en el aire. Era yo el que debía enseñarla a volar. Tenía alas, pero no conocía el movimiento. Vimos el espectáculo, esperamos un rato y partimos. Víctor desapareció luego que Matías ejecutara su acto de transformismo. Acostumbra enredarse en piernas similares, argumentando que es parte de la velocidad del cambio y que es en el doble juego donde encuentras las verdaderas sensaciones, cosa que nunca deja pasar en alto mi risa irónica. La historia del cuadro me trae descolocado. No es fácil. Suelo aceptar acertando. La mezcla rápida, poderosa y diestra en la Dante, a paso de la oligofrenia. Estoy inmerso en un paraje desierto a mi espalda y frondoso al frente, sin ganas de continuar talando el sendero, solo con la satisfacción de que juego jugar en todos los juegos. Pedimos un taxi. El trayecto pasó entre mirar el reflejo de la carretera en el espejo retrovisor y sentir a mi lado una carga eléctrica al borde del cortocircuito. La gana de saltar en el aire donde mil giros en las oscilaciones de la lucha constante en contra de la conceptualidad en favor de la percepción me traían en completa cripticidad. Como un zombi me apoyaba en el vidrio mientras me divertía con el halo y el dedo índice. La pasé a dejar. Su presencia perturbaba mi noción del vuelo y a su vez complicaba cada vez más la comunicación interna que comenzaba a formarse. Un ensimismamiento gradual acariciaba mi conciencia. Volví al refugio. El frenético aire de rostros transfigurados por golpes lisérgicos fue mi primera impresión. Me acerqué a la barra. Roberto, sin preguntar algo, me dijo: baja, te vas a sentir mejor. Cogí una cerveza y bajé. Cada escalón removió con punzante destello en mi conciencia. Una vez más me insertaba en el subterráneo, lugar donde sin asco se entremezclan razas en reproducción, quienes, apartándose del engranaje, se unen a compartir un trago y una que otra hierba, mientras debaten ideas con el fin de provocar algo. Para mí, no son más que el producto de una pseudo-intelectualidad disgregada de la máquina comercial y, sin saberlo, una sucursal a bajo costo. Cubrí mis ojos con gafas dignas del estudio 54. Me acerqué a una mesa ubicada bajo el escenario y luego de dejar caer el capote con sutileza en el respaldo de la silla, me senté. En el viaje a la mesa sentí lanzas miradas que escarbaban mi cuerpo sin ninguna caer en gracia. Y al prender un cigarrillo con el encendedor en mano y sujetando un mechón de cabello que se intentaba consumir entre llamas, observé sus excitantes labios, sumergibles, y un suspiro explotó de los míos. Al levantar la mirada y encontrarme con una profundidad desequilibrante, la cual se escondía tras marcos de color rojo y contrastaba de manera armónica con su cabellera calipso. Una mujer de aire distinguido, con un buen soporte estético. Algo muestra, incita. Un extraño personaje apareció en el fondo, delgado, con atuendo plástico y bastante maquillaje. Se acercó desafiante, mesa por mesa.
en el que se reflejaba una rebelión sin orden, pero sí con euforia. Era un hito representativo de la lucha constante en contra de él en sí. Era un buen tipo. En todas dejó una vela. Al terminar, una imagen estática se plasmó en el centro del escenario, llamas. En un acto instintivo prendí el cebo que seducía tímidamente al lado del cenicero. Estaba todo el lugar iluminado por formas ondulantes, de matices rojizos. Una grave voz apareció en el espacio. Se estaba formando. Sin saber algo sucedía en el orbe. Una globalización de conceptos. Mentes inquietas expresaban que deben conformarse en un bloque, una nueva estructura social sólida que nos ampare, un ministerio. Prendió un cigarrillo y mi vista rápidamente observó sus manos carentes de compromiso. Se paró y sus largas piernas atraían para ser sujetado con fuerza. Antes de volver al pasillo que conduce a la escalera caracol y luego a dos puertas, volvió a mirar. Entonces seguí mis instintos y escuchando poemas lacónicos me deslizé hacia su invitación. Sin pronunciar palabra entramos al tocador. La luz fuerte y el reflejo de nuestros cuerpos en el cristal aceleraron la situación que comenzaba a formarse. Sonidos enajenantes dejaron caer mi cuerpo con sutileza, sintiendo el frío del muro en mi espalda, entre musitadas frases de reconocimiento y palpitantes movimientos provenientes de su bajo vientre. Capítulo 4. Remordimiento. Estos días sentí una sensación trasladante a lugares infinitos, pero cercanos. Ayer antes de dormir los viajes al Mazacá me contraían en un juego lento de imágenes discontinuas, desequilibrantes. Entré a casa despacio, o por lo menos así lo percibía. En realidad mis pies eran algo flotantes. Ritos y más ritos se perdían en la distancia del tiempo situándose en una hora. Mis zapatos se transformaban en la punta de un árbol seco como en otoño, y desde la altura se veía todo distinto. Intenté caminar, y mis piernas ramas flexionaron a tal velocidad que no alcancé a sentir el bajar y subir. No recuerdo cómo llegué a estar en una nebulosa de vapor en el baño. El agua removía cada uno de mis poros, y vi en un lejano negro el momento cuando escribiría estas líneas. Alejandro cambiado. La cautela característica de los circuitos se ha transformado en un repudio aniquilante. Creo que por fin se atreve a romper con la pseudo-intelectualidad reinante en nuestra delgada franja territorial, la cual por motivos conocidos por el mundo entero cayó en el vacío del intelecto. Todo comienza a aparecer desde las sombras corpóreas de la nostalgia. El ritmo frenético de las almas se apodera de la melancolía de niños que hoy nacen en la incertidumbre de un futuro incierto. Los modelos macro y las soluciones micro dejan al ciudadano común en un desmedro de la competencia social y de la abolición de la clase trabajadora. Recuerdo tus latidos y los comparo con otros. Ser noctámbula y compleja en el juego de la carne. Misericordiosa a veces y por momentos expansiva y desubicada. Con tu frenético movimiento de mujer en celos de este dios de las penumbras de sueños inconclusos. Fueron uno de esos días en los cuales te levantas perceptivo y con fuerza discriminatoria para decidir lo que vas a hacer. Me bajé unas cuadras más arriba del cerro y caminé hacia el refugio. Bajé al subterráneo y me senté en la mesa ubicada frente al escenario. Pedí una botella de vino rojo y mientras esperaba pude apreciar destellos embriagantes aparecer sobre las tablas. Era ella, Catalina. Se preparaba para flotar entre imágenes en movimiento de fondo y dejar caer sobre nuestras conciencias una gama de tonalidades que hablaban sobre la muerte. Llegó el vino y en el televisor de mi ojo izquierdo una historia de un minuto resumió mis recuerdos y dejáronme desprovisto hasta de las más poderosas de mis máscaras. En ella se reflejaban diapositivas perfectamente reguladas para no salirse de los bordes del cuerpo. Sus manos al pasar por un prisma de luz interactuaban con el fondo del escenario, sumergiéndome en imágenes virtuales. Intentó explorar al máximo las máquinas y las mentes de los presentes con sus frases apocalípticas. Me encuentro en las sombras tenebrosas del subconsciente, lugar donde mis ángeles y demonios luchan a muerte por el poderío de mi cuerpo. Recuerdo estas frases por la forma de cómo me miraba mientras las decía, una especie de catarsis temporal en la cual solo yo descifraba su real significado. Mis sueños han entrado en los suyos, trasladándola al doble juego de las almas. Fue extraño. Esa noche me acerqué al camerino, sin esperar algo,
pero en mi interior el lobo estepario y de habitante de la doble esfera era mi misión mostrar algunas de las claves en el proceso de alfa y de la transformación de la carne a una estela sublime e intangible que se mueve por los recovecos de la ciudad y revela los misterios de la transmutación del alma. Primero el diálogo fue entrecortado por sus irónicas preguntas sobre el tercer sudor que apareció esa noche de llamas, pero sin tener argumentos para debatir la realidad del encuentro, sonreí en cada dardo al final, cuando su rostro expresaba un poco de calma, tersura, argumenté, recién nos estamos conociendo, disculpa, pensé que para ti yo no era importante. Cuando escuché esas palabras, mis recuerdos de mujer en busca azotaron mi conciencia y pude ver en la nebulosa densidad aglutinada de mis dedos sus recuerdos de la noche anterior acompañando de rojo vino y pálpitos profundos. El encuentro de ambos, luego de abrir sus corazones ardientes y estimular su conciencia con imágenes bajo las sábanas, se produjo en el privado del refugio, lugar desde donde se puede apreciar el espectáculo con una completa panorámica del recinto y estar conectados. Capítulo 5. Ideas de cambio. Rojo. Tengo que encontrarme con Roberto, el cantinero dueño del refugio. En nosotros vuelve la incertidumbre por el entorno. Analizamos las maquetas de los ejemplares de la revista que nunca salieron y llegamos a la conclusión de que estábamos en el momento preciso. Hoy el arte vende. Estamos viviendo donde todo se traduce en producto previo a su mercantilización. Antes la lucha se resumía en circuitos reducidos y de difícil acceso. En cambio, hoy las vitrinas nos seducen con mala calidad en el finiquito total de la obra. Las nuevas formas políticas de supremacía sobre los individuos comunes están llevando al país a la formación de entidades independientes y subterráneas, sin una acción plasmada en hechos, sino que por lo contrario, solo se balbucea intervenciones de baja repercusión, en lo que a la máquina se refiere. Hoy nos juntamos a saber cómo empezamos a lanzar las redes. El refugio hace un tiempo está mostrando una diferencia en lo escénico. La reunión en el subterráneo de un grupo revolucionario nos da un soporte en un momento de conflicto. No es malo tener la retaguardia armada. Una vez se pierde, de ahí se aprende. Ya no es el simple hecho de dejarse llevar por la marea, es tiempo de crearle un curso. Con Roberto estamos claros que los movimientos armados no conducen a ninguna parte, pero estas no son balas. Son el canto agónico de desesperados que crecieron en el tiempo que estaba negado el pensamiento. La generación de posgolpe, una generación que internada en garajes abandonados, formaron una vida ajena a la masa, soltar a volar el barco que en mierda se hunde. Caminó despacio por un portal del centro de Santiago, perfectos conectores que al interior del primer piso de los edificios cobijan al transeúnte del bullicio de los vehículos. Extensos pasillos en cuyo interior coaccionan distintas vías y tiempos, tan radicales como un cabaret y una tienda de relojes, o más aún, una tienda de ropa para bebé y al lado un cine 3X. Con la vista fija en las miradas, me deslizo por su interior. Distintos gestos, insinuantes y triviales, curiosos y provocativos. Se ve la luz. Estoy cerca de una de las arillas del laberinto peatonal que cohesiona en perfecta armonía con el saturante ritmo de la ciudad. Me entremezco por el tumulto. Prendo un cigarrillo con la vista fija en la pantalla ubicada en la azotea de uno de los edificios del Paseo Humada. Este transmite mensajes publicitarios y una que otra oferta de mercado. Compro el periódico y me siento en uno de los bancos del paseo. No puedo dejar de mirar la pantalla. La miro y pienso en la intervención social que podría ocupar esta. Muestra de cortometrajes nacionales, historietas en cómics y una que otra muestra de cuadros continuos. Sería un buen encuentro para que los que gustan de aquello, imagino los días domingo al caer el sol, el paseo cubierto de sillas, teatro callejero a la espera de la pantalla, creyéndonos lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Las cosas están a la mano de todo aquel que se atreva a luchar contra las cúpulas, y más aún para quien crea que puede formar un Estado independiente. No hablo de un país dentro de otro país, sino de la unión de similares que para mostrarnos al mundo y dar a conocer que los terceros mundistas sienten que algo se les escapa de entre sus piernas, y eso es Chile. La historia nos marca en los principios de ciclo un cambio de rumbo. No somos quienes para dejar pasar en alto lo marcado por los arcanos, ni menos conejillos de India para que con nosotros practiquen teorías arcaicas de progreso mercantil.
sin preocuparse de lo que sucede en el interior de nuestras mentes, atropelladas por el tirano. La soledad y la interiorización inconsciente nos lleva a crear nuevas formas y fondos para construir con tu entorno. Está en nosotros quienes con grito de furia nos lancemos en un tiempo desconocido para formar una pseudo-independencia, adornada con adminículos estéticos que demostraron nuestra diferencia espacial y conciencial. Claro, la absorción de la máquina hizo que muchos de aquellos que transitaban por la otra acera pasaban a ser parte de los arquetipos modernos de una sociedad en crisis. En cambio, otros continuaron en la lucha de construir lo nuevo. Fuera el temor de asumir la realidad punzante y estabilizadora, dejarse de ver pasar el mundo en el carisma de la estampa. Es lo contrario, invadir las calles de plasmaciones. Una alternativa consciente de nuestro tiempo. Somos nosotros los que debemos dar el golpe. Arte, útil, resistencia. Roberto, ¿estás ahí? Pregunté apoyado con la barra, con la mano temblorosa y el hábito entrecortado. Entonces él apareció entre las botellas con su inconfundible cabellera y una reliquia sobre sus manos, una cámara del 20 del siglo pasado, con un lente de cartón. Te vi llegar y corrí adentro a buscar tu regalo de cumpleaños. En ese momento me alejé cotidiano para saber quién me recuerda y a su vez tiene presente el día en que todos esperamos una llamada y nos damos cuenta que en realidad son pocos que en verdad les importas. Me afirmó que seguimos siendo los dos luchadores de garaje que éramos en nuestra juventud. Pensé que te habías olvidado, no llamaste en la mañana. ¿Qué te pasa? Estaba seguro que vendrías por acá a ahogar tu desdicha. Estaba bromeando. Te esperé toda la mañana para que vinieras a ver lo de la revista. Claro, el personaje tenía cosas que hacer. Mira cómo vienes a punto de caer en el colapso. Tus ojos parecen venir de una farmacia. Dame un trago y vamos al privado. Estuve leyendo toda la noche artículos, crónicas de otro tiempo. Me cautivaban. Hoy seducen, pero son poco efectivos. Y tan mierda como lo que critican. Tengo una mejor idea. Vamos a andar en teleférico. Nos llevamos una botella y desde la altura fantaseamos con la idea de algún día cambiar en algo los modelos de esta estructura que todos saben que no funciona, pero que el miedo a saltar a los brazos de un gobierno popular, de este pueblo calificado, todos sabemos que el pueblo de antaño es la clase media de hoy, entonces la efervescencia puede ser más amplia y constituyente. Alejandro y Roberto, dinosaurios del glamour intelectual y de la conciencia de este país, miembros de los garajes y teatros abandonados, reacondicionados para popularizar conceptos escénicos de una cultura independiente y corrosiva en los márgenes estéticos clásicos de las academias formalistas, caminaron lentamente por el cerro, atravesaron el parque forestal, por el costado del río Mapocho, subieron hasta Pionono, desde ahí fuerte y derecho en pos del volumen pétreo ancestral, regalo de la cordillera a esta ciudad centro, y junto con comprar su boleto al funicular, la altura los esperaba y el teleférico los desafiaba con una tensión de cuerda y habitáculo trasladante. Roberto, me siento solo. Con Catalina debe estar, me acompaña, pero quizás no entiende o no se da cuenta que aparte de una mujer necesita una compañera en la travesía de la lucha contra el inconsciente, como en la reestructuración social. Es como que algo esconde, su candidez y conocimiento en el juego de la carne se contrapone con los detalles de su vida íntima, donde sin darme cuenta me introduzco en una relación de paciente con su analista, algo escabroso. Debe haber llegado a su monte. Debe ser idea tuya, es una chica que se demuestra sincera. ¿O me vas a decir que a esta altura del partido deseas una chica virgen? No es eso, es algo más allá. Es la estela que se posa en la conciencia que te hace aseverar que está ocultando algo, quizás para no ser rechazada. Es solitaria, buscó, pero su hallazgo es lo que oculta. El sonido de los metales produjo un silencio en la conversación. Ya estaban en la altura, listo para comprar el vale para el teleférico y lanzarse al vértigo. Estando en su interior, luego de sentir un vacío al caer la tensión de la altura, sacaron sus copas y las bañaron de un buen rojo vino. Estos dos, otra vez envueltos en la masa de Derrida, tratando de alcanzar el ocaso de un mordisco en las alturas de una ciudad gris, sin darte cuenta se involucraban lentamente entre relojes y células, entre llaves y marcas,
Fuego lento, imágenes discontinuas con una marea silenciosa, espectro sublime que te deja al desmedro y envitina frente a los observadores. Luego de ver estereotipos volumétricos, marqueteados, o soluciones simplistas, las leyes de asolamiento, o quizás estructuras urbanas lineales acompañadas del agridulce sabor de los adormeceros del vino, bajaban a la ciudad. De manera tranquila, se veían triunfantes en la lucha. Soñar es fácil, decían. Al llegar al refugio, una serie de mutantes indómitos esperaban en la puerta. Roberto había preparado una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Alejandro. Adentro todo listo. Era hora de disfrutar. El despertar del letargo del fotógrafo. Catalina junto con unas compañeras de la escuela tenían preparado el escenario. Víctor era el anfitrión de la velada y el consumo lo invitaba a la casa. Poemas proyectados en las murallas, el proyector de video mostrando un recuerdo de los recintos de los 80, 90 e intervenciones de los 60, de los 70, y la banda del Pequeño Vicio sonaba en off. Quizás cuántas veces le dieron al disco hasta que aparecieron, pero son conocidas todas mis preferencias. Al entrar, un personaje de atuendo plástico de no más de 20 años acercó y nos ofreció un vodka. Era lo que necesitaba. Pero esa imagen me pareció bebida. Al acercarme al escenario, en la pantalla se encontraba mi tablero de ajedrez botado en el suelo. Era una sensación vivida en sueños. Lo que estaba sucediendo semanas antes me había complicado bastante. Me serví el trago, pero volvió rápidamente a mi mente el personaje que se había apoderado de mi conciencia algunos días. Apagaron las luces y en el suelo del escenario aparece una cabeza iluminada con un foco lateral. Sobre ello unas telas y dispuestos en sus costados unos volúmenes. El escenario estaba dividido en dos. En el extremo izquierdo una pantalla de varias pulgadas, yo creo que era más de 1 metro por lado, lo cual estaba envuelta en angulosas estructuras metálicas, disminuyendo lo fuerte del cuadrado, y en el otro costado de la escenografía, Catalina desde el suelo, su cabeza hablaba del camino que estaba sucediendo en ella. De pronto, de un cilindro ubicado tras la cabeza comienza a aparecer una mano, una pierna, una cabeza rompiendo la estructura de tela, ofreciendo la dosis perfecta para salir de la melancolía. En eso un grito inundó la sala. Se apagaron las luces, se prendió la pantalla. En ella se mostraba una historia expresada en encuadres de cuerpos desnudos, sangre, niños, gatos, el desierto, una rosa deshojándose, unos pájaros y un diario, y Catalina ahorcándose. Se apagó la pantalla y se encendió la escenografía. ¿Te arrepientes?, preguntó la estructura, y Catalina, o mejor dicho, su cabeza, nuevamente lanzó una verborrea de sus sueños. En ese entonces pensaba como ella podía pensar en lo que le sucedía plásticamente, y yo en cambio me inmovilizaba y me dejaba en completa cripticidad. Para ella realmente era un juego, pero para mí se había transformado en la realidad, en un deambular nocturno por los cielos, en una complicidad con los pensamientos de mis acompañantes, en un nuevo traje. Cuando concluyó su espectáculo, yo ya estaba en la barra con unas cuantas copas de vino rojo en el cuerpo, conversando con Víctor de A a B y de B a A. Banalidades estilísticas y retóricas de mi fotografía, la cual ya estaba pasada de moda en comparación con los nuevos soportes y la mixtura de ellos. Comenzó a sonar el lado 2 de Stogart the Within de Dead Can Dance, y los personajes sutiles dieron suerte libre al viento y a sus pasiones y a su caminar candente por el recinto. Fueron muchos abrazos, quizás fue como cumplir 25 en vez de más de una década de los sentidos. Todos aquellos se fueron Todos aquellos que jugaron con maquillaje en sus rostros al ritmo de Sigue Sigue Sputnik, o disfrutaron la antimelodías de Cabaret Voltaire, se unían al público del refugio, conformándose una alianza tan superficial como la que me obligó a abandonar el circuito, sumergiéndome en una cripticidad sin orden. Pero en fin, la idea de formar una macroestructura de poder desde las bases culturales me hizo pedir otra copa de vino y moverme ondulantemente al compás del One Day de Björk. El rojo vino se había apoderado de mi foco. El satín y el terciopelo modelaba cuerpos los cuales ninguno caía en gracia. Entre la multitud, el brillo de las luces y proyecciones confundían mi enfoque, en el que desesperado buscaba a Catalina. De pronto se apagan las luces y aparece Víctor en el escenario como una gran caja. ¿Buscas algo?
Preguntó. Todo me daba giros, así que decidí sentarme para ver lo que venía. Tres personajes disfrazados de minotauro repartían preservativos a los presentes y el gala del H empezaba a sonar. Lentamente se comenzó a abrir la caja y Catalina, desnuda, aparece moviendo unas telas rojo y negro, las cuales cubrían por fragmentos móviles ese cuerpo terso y deseable. En pleno baile, Catalina corrió al camerino, produciéndose un vacío en el happening. Víctor comenzó a hablar, cambiaron la música y yo rápidamente me fui tras ella. Se escuchaba el Kiss Me de los Cure y entré despacio. Catalina se lanzó a mis brazos y murmurando decía: ¿por qué con mi muerte serán sanados los pecados del hombre? ¿Por qué no puedo seguir siendo un mortal? ¿Por qué vine al mundo como un salvador y no como un artista? ¿Por qué la crucifixión y no una sobredosis? ¿Será que a mi padre se le acabó la imaginación luego de crear al hombre? ¿Por qué no puedo salir triunfante como él lo hizo de la guerra a los dioses? ¿Por qué un carpintero, no un rey o un guerrero? ¿No se supone que soy hija de Dios? Las lágrimas se apoderaron del rostro de Catalina. El mensaje aprendido en la infancia era su manera de expresar lo que estaba sucediendo. La acerqué sobre mi pecho y comenzamos a besarnos. La pasión se apoderó de nuestras melancolías y me lancé al río caudal de su entrepiernas, tiñendo mis dedos de rojo denso y profundo. Levemente comencé a escribir sobre su piel tersa, recordando a aquella mujer que dejó estampada en mi piel su lengua cabalgante. Así, entre recuerdos y pequeños trazos de emergente que mi mente comenzó el rito. Sentí con cautela como el rojo brillo bañaba a mi pequeño gigante, y mal no lo hacían por sobre mi piel. Aquella savia tibia de sonido envolvente hacía sumergirme con suavidad ante sus concavidades, las que apretaba con fuerza y estimulaban de manera candente el movimiento de mis caderas, las que lentamente se entremecieron sintiendo el frío que recorre y prepara para otra batalla. Al salir, Alejandro y Catalina del camerino, el refugio se encontraba desierto, solo los rastros de la efervescencia. Capítulo 6. Alas de metal. Ayer transité por las calles de Santiago hasta altas horas de la noche. No quería ir al refugio, necesitaba mi espacio. Ese logro de momentos en los cuales me dejo llevar por alguna sustancia prohibida y en soledad me entrego a los misterios de la noche. Lucía un atractivo traje negro y mis cabellos estaban sueltos a la deriva del viento. Caminé por Victorino Lastarria, atractiva calle con exquisitos detalles en la construcción de las fachadas, un espacio que te transporta a un tiempo pretérito. Me senté en una escalinata ubicada frente al biógrafo, lugar donde más de una vez conversé con el desconocido pintor del barrio, su nombre Juan Capra. Cuadro en el Louvre, viviendo en una pensión a bajo costo y sin poder caminar producto de una mala cama en su juventud. Ahora está muerto. Se fue en la más absoluta indigencia. El poco apoyo del gobierno a los artistas nacionales cobraba una nueva víctima. Recuerdo cuando esa noche las noticias anunciaban la muerte de Juan. Semana antes, con un colectivo independiente, había ofrecido un homenaje al que estaba cerca de la muerte. Danza, diapositivas, poesía, música y performance. Todo hilado en un bar de malvivir. Elevaron su ánimo. Su rostro venía a mi mente y con él las frases que decía cuando le preguntaban qué opinaba sobre la muerte. Cuando estábamos preparando el asunto que luego fue expuesto en el Goethe Institute, orgulloso me mostraba algunas fotos de sus cuadros y me dio el número telefónico del coleccionista que posee la mayoría de los suyos. Quería mostrarlos. Cuando el rojo ardiente quemó mis labios, lento y seductor, lo lancé al suelo. La gente al pasar iba a otro ritmo, o por el momento así lo percibía. En ese momento recordé a Catalina y la forma de cómo caminaba a la distancia y se perdía en la oscuridad de mis sueños. La busqué, pero su desaparición fue total. La macabra historia que sin querer aparecían en mi subconsciente, en las cuales sus labios se perdían en el trozo de carne de algún sediento de sudor, fueron las dagas que la alejaron aquella noche en la cual los dos sabíamos que no debíamos hacer lo que estaba sucediendo. Son las 3 de la mañana y todo da giros en el foco. Los recuerdos punzan cuando menos lo deseas. Me encuentro fijo en el umbral de la vida y de los enigmas. Espejo de bordes de oro me diluyen y configuran como un ser ancestral de paranoias olvidadas, y de una lucha perpetua por los adoquines de esta gris ciudad fragmentada y atomizada por su orden sin poder ver el fondo de su disgregación de clases. Sin querer me estremezco en las sordidez de la estructura. Necesito irme por un tiempo.
abandonar el refugio y soltar a riendas de mi habitualidad las cosas que están de mal traer. Los gorilas persiguen y los aglutinan inmovilizándonos en su acción social. No es solo la cosa de andar con limones en el bolso, sino que también es insertarse en las decisiones y crear alternativas al orden denominado y aparentemente apacible de nuestro tiempo. El caos social y económico hace explotar los países tercermundistas y el modelo impuesto a facilitar y fortalecer el movimiento popular, el cual hoy se encuentra sin salida y sin conciencia de lo que son las macroestructuras, ni menos el feedback. Me hablaron de un hospedaje, la hostería del errante, un lugar que por habladurías del medio es apacible y descolocante en el tiempo, algo necesario en la búsqueda de mi conciencia y retirado para pasar desapercibido. Alejandro hizo una llamada por teléfono, guardó algunas ropas y un poco de maquillaje, unos puzzles para el viaje y su diario, arminículo, compañero y confidente en estos tiempos donde a la primera te dan la puñalada por la espalda o te enrostran aquel secreto develado en el tío vivo del rojo y denso vino. Buscó unas sandalias, una polera de rayas finas y continuas, se puso su jeans y se lanzó a la nostalgia de un puerto que renace desde las cenizas en todas las plazas y en cada caminar rítmico de sus habitantes, Valparaíso. La hostería quedaba un tanto lejos del puerto, en Ritoque. Al llegar la golondrina que corta la brisa desde lo denso del bosque me situó entre trazos corpóreos de una volumetría angulosa, encontrándome dentro de una microciudad de orden espiritual y experimentación arquitectónica. La ciudad abierta. Recorrí cada lugar desde lo sacro hasta lo cosmogónico. Me inserté en aquel descenso en altura y vi aquel primer piso de frente a espalda y de espalda a frente de doble altura. Caminé por entre las esculturas, pude apreciar la construcción vértigo en la loma del cerro. En fin, eran demasiados estímulos frente a este loco de los detalles. Así que antes de consultar si podía pernoctar, decidí marcharme y obligado a acudir donde un compañero de escuela, el edificio Arrecife, en un balneario sectorizado tanto en su altura como en su desarrollo urbano, como en el caminar libre sintiendo la arena bajo sus pies. No pensé en el lugar, solo ya era de noche y necesitaba un sitio donde pasarla. En ese entonces, el lugar, llegar a ese departamento, nunca pensé en lo catártico que sería lanzarme al vuelo por sobre una ciudad hasta ese ayer desconocida profundamente. Recuerdo que nos tomamos un café mientras conversábamos, mientras veíamos su book fotográfico. Era extraño, todo el sol, cómo el sol de fondo completo podía mezclarse con tantos icónicos divinos, conformando una lectura simbólica de la cultura latinoamericana. Ruinas en collage, destruyendo el espacio dándole movimiento a un esquema plano, o aquellos lagos llenos de ojos y de armas de hueso. En sí, la técnica y la tecnología de los procesos constructivos en lo que a la fotografía se refiere se habían apoderado de Santiago y yo orgulloso me invitó a pasar a su sala de estudio, donde más imágenes retocadas por el computador me dejaban en la prehistoria. Mi discurso se veía cuestionado, la lucha de clases me hizo abandonar mi pasión y mi inquietud que se vio trastocada por una concepción participativa y cohesionante de partículas semánticas y estereotipos de burdel. Una idea romántica en la popularización del objeto a retratar, pero a su vez vacío en lo estético. Santiago apagó la luz e incitó a Alejandro a prender un cigarrillo dejando el encendedor prendido, mientras pulsaba su primera bocanada. En ese entonces, formas ondulantes y desplazables se apoderaron del foco, situando a Santiago en una imagen primaria y a su vez tan exquisita como el sentirse alcanzado por labios sumergibles. Alejandro tomó su taza de café y le pidió a Santiago que le llevara a recorrer el puerto. Su recuerdo de una ciudad anfiteatro con el escenario del mar nos trasladaba a sus viajes de infancia a la casa del poeta y al caminar entrometido por la verticalidad urbana. Pasó un rato antes de salir en búsqueda de un buen tinto y algo de maquillaje desvirtuado en pasarela sobre la barra. Fue así, llegaron a Blanco, cruzaron la plaza Sotomayor y entraron al glam de una ciudad cíclica. En ese entonces se llamaba Doctor No, lugar ambiguo de corte clásico en lo vanguardista al margen. Un refugio cualquiera, pero en la cosmopolitización de la ciudad que lleva la estampada a su historia. En pleno baile levanté mi copa y aquella mujer de traje gris y ojos descubridores,
Conversamos un rato al compás del choque de nuestros dientes e intercambio de algo de saliva. Bailamos toda la noche mientras Santiago desmenuzaba el lugar con su lente y una carga de 400 asas. Vivía en el Cerro Alegre y cuando me lo decía yo reía acordándome del porqué del topónimo. Fue divertido, ya que ella estaba acompañada cuando le ofreció un salud, y en ese entonces su acompañante molesto decidió partir y dejarla en brazos de este sordio e inescrupuloso visitante. Fue extraño, me encontraba evadiéndome y siendo desconocido. Nos fuimos al boliche de la esquina, al Cachagrande, lugar histórico en el puerto donde los huevos duros son acompañados de un tinto y los rostros lánguidos de trabajadores de la pesca artesanal nos daban un ambiente que mezclado con mesas y sillas dignas de una quinta de recreo del 50 y murallas saturadas de mensajes publicitarios me situaban como espectador de una realidad para mí olvidada por el exceso estético de los lugares visitados desde ya hace un buen tiempo. Era volver a la pejera en juventud, cuando estudiaba arquitectura en los finales de los 70 y me deslumbraba con los proyectos del grupo CADA, viviendo el toque de queda y salir por puertas traseras de las casas de mis amigos, los que a más de alguno fue dirigido hacia los electrodos genitales para saber dónde nos encontrábamos. Mejor no hablar de ciertas cosas, diría cantando, pero volver a encontrarme con esos pilares sólidos de una ciudad ardiendo y con el enigma de un hombre transgresor de clase proletaria y con recuerdos represivos, en fin. Recuerdo los helicópteros bordeando el perímetro mientras niños jugaban fútbol y yo con miedo miraba la región desde la altura en mi edificio antes que me cambiara de vivir al centro de Santiago. Buscaban y lo hacían hasta por los rincones más profundos. Y cuando se oían, los sonidos de cacerolas comenzaban al compás del fuego y luego el apagón. Entonces las cosas obligaban a ser cautelosos, razón por la cual abandoné mis estudios y decidí entregarme a la pasión de la fotografía. Recuerdo y más recuerdos, la melancolía de cebarme trasladó sin darme cuenta a mi realidad juvenil y a esa imagen de vida al margen que luego fue retocada por los esteticismos de los 80, confundiéndome en garajes y melodías emergentes de mis dedos. Santiago me comenzó a mover ya que no le respondía. Estaba tan ensimismado en mi nostalgia que había cerrado la compuerta del diálogo. Así que comenzamos a acercar al departamento y nos fuimos al jornal. En el viaje del puerto hacia Viña, la línea del tren ordenaba los volúmenes pétreos que eran adornados con construcciones fuertes y uno que otro ángulo es constructivista, pero el barco posado en la carretera del Cabducal profundizó mi nostalgia. Al llegar, rostros de bocanadas suaves y cuerpos dibujados entre telas profundas, pieles, terciopelo, seda, me cautivaron. Es más, la música lisérgica de sonido electrónico me volvieron al siglo XXI y a mi relajo para volver con la fuerza para romper el equilibrio. Fueron varios vodkas los que me acompañaron mientras desmenuzaba aquel lugar recubierto de imágenes en sus muros, acompañándome de la importancia de esto de ser un museo y cómo un declive o una curva te sitúan en espacios trasladante y configuradores de tiempos inexistentes. Eran las 4 de la madrugada cuando decidimos partir. En realidad fue la hora que nos dijeron que teníamos que irnos. Las sillas estaban sobre las mesas y los garzones limpiaban el espacio del fondo. Entonces, ¿qué más? Que viajar a casa y dormir para empezar otro día. Alejandro me mostró un aspecto indescriptible en la salida del lugar, algo así como melancolía y embriaguez, o un despertar lúcido a los detalles de la ciudad. Despertar en tierra desierta, alcanzar el brillo de América de un mordisco, descubrir el sentimiento de una rebelión, a veces esquiva y temida como su alma, volver desde el infierno, invertir el repudio por acción, voltear el rostro a la amenaza de la esquina, evitar el enemigo hasta actuar con inteligencia. Alejandro, mientras miraba el acróstico cuadro que adornaba el baño, Santiago lo invitó a tomar desayuno. Tenía la mesa lista, huevos, leche, jugo, unas galletas y un trozo de queso fresco, un cenicero y un vaso de agua. Alejandro empezó con el jugo, entonces algo pasaba. Anoche te fue a ver a la pieza y estaba tapado hasta la cabeza. Andaba viajando. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera encontrado mi cuerpo? Cambiamos de tema mejor. Quiero tomar desayuno, tranquilo. Luego me pongo inquieto. Esas cosas paranormales las creo, pero cuéntame cómo se llamaba la chica de ayer. Alejandro quiso enfrentar con alguien su hallazgo, pero le fue inútil. El miedo a lo desconocido de Santiago lo incitó al silencio.
sumergirse en soledad con el extraño de una vida sin ser escuchado y menos entendido. Es una condena perpetua en este mundo de similares en forma. Es como contar que viste a la madre de tu hija dándole de beber esa sabia natura y quien te escucha no posea la vivencia. Son cosas que solo experimentan cuando estás dentro de ese juego, y como bien lo dice el señor del bigote, con otros enemigos y armas. Alejandro había llegado con la idea de pasar una noche en casa de Santiago, por las atenciones del porteño y las ganas de encontrar en esa ciudad las herramientas para volver con las alas necesarias para volar por el territorio el que se cubría sin saberlo de gorilas por doquier y de clandestinidad en la democracia vigilada y atomizante del arcoíris inconcluso de colores puros lo dejaron más tiempo. Alejandro, cierra tus ojos y con la palma de tus manos frótalos suavemente. ¿Ves esas formas llenas de colores movibles y brillantes? Esa es la búsqueda de muchos pintores. En cambio, con el personal computer, estas son alcanzadas fácilmente, con programas creados y bastante sugeribles para tus intervenciones. Claro, van años que no muestras algo de arte integrada, dijo riendo Santiago. Esta amistad estancada por años era un buen soporte plástico para la estrategia de Alejandro. Él poseía el simbolismo étnico en su fotografía y a su vez dominaba profundamente los happenings y las performances. Luego del desayuno y de uno que otro juego visual, como mirar la ampolleta en un cuarto oscuro con los ojos entrecerrados y reír con lo destellante brillo del cristal, decidieron volver a Valparaíso. La invitación fue al museo abierto y a la casa de Lucas, hoy museo. El viaje comenzó en el ascensor Concepción, luego de haber recorrido aquella calle trasladante en el tiempo, lo cual te sitúa en el inicio de la planificación de una ciudad donde la calle bordeaba el mar y era adornada de pequeños paseos miradores, costeros a mediados del siglo antepasado. En sí, una ciudad que nos deslumbra con su construcción urbana y nos devela aspectos constructivos de plataforma y cimientos sobre el mar. Así, luego de contar la historia donde se expresa el desarrollo urbano de esta ciudad y recorrido lo nuevo, Santiago me dirigió al ascensor. Pasamos a un hall pequeño en el cual se encontraba una mujer que recibía el dinero junto con el torniquete metálico controlador del acceso de los usuarios, llegando al habitáculo de hierro y de madera a una ventana de la cual se podía observar en parte algo de la ciudad. Qué nostalgia aquellos transportes de inicio nos deslumbran melancólico ante la piedra del cerro y el paisaje en descenso. Son mil y una historias las que deben haber pasado por aquellos vestigios de pilares de una ciudad patrimonio. El sonido de los hierros y el golpe brusco de la máquina nos demostró la llegada a la altura. Salimos y el paisaje urbano de una postal pretérica de almanaques olvidados por la mercantilización de las estructuras y el perfeccionamiento de los brillos en las construcciones actuales me golpeó a buenas y a primeras. Fuimos al Museo de Lucas, claro, luego de recorrer el paseo mirador en la altura del Cerro Alegre, con todo lo que ello implica, casas almidonadas de aristocracia de burdel y pequeños jardines de ventana, los que iluminan de colores puros y contrastan de manera armónica con los retoques estilísticos de las fachadas continuas, detalles e identificador entre casa y casa, siendo una cornisa, un dintel o una protección de ventana o simplemente el volumen no más simple, el diseño de una puerta. Pero en fin, todo actúa dentro de un haz pretérito y desdibujado con la mixtura de una ciudad-puerto, recipiente de influencia extranjera y conformantes de una identidad híbridamente propia y compleja tanto en su composición arquitectónica como en los trazos urbanos. Caminamos siguiendo las flechas, guías etéreas que adornan los muros de los cerros, señalando las direcciones más importantes a 2 kilómetros de la Sebastiana, la antigua casa del poeta. Pero más fue la impresión cuando aparecieron los umbrales, diseños efímeros de puertas bidimensionales, las que te guiaban a la dimensión latinoamericana del muro como soporte en el revestimiento de ciudades, el Museo Cielo Abierto. En fin, Valparaíso me provocó una asunción a los detalles y una resolución aguda en el verso visual y teórico el cual quería plasmar en esta delgada franja. Así comenzamos a introducirnos por pequeñas calles que fueron almidonadas por bocetos hechos por artistas latinoamericanos para ser realizados por artistas jóvenes nacionales.
Estos trazos configuraban un barro estilístico de recovecos y pendientes acicalados con grandes intervenciones, los que bañaban los muros y de fondo el mar, proponiendo una apuesta de este puerto que nace en toda esquina. Así terminamos el día en el J. Cruz bebiendo unas botellas de vino rojo y comiendo chorrillana. Al llegar a casa tenía ganas de volver a Santiago. Era una necesidad para hablar con Roberto y buscar a Catalina. Así que le dije a Santiago que me llevara a su topónimo. Y ya era de noche e iba fijo en la línea y las luces que rápidamente pasaban por nuestras cabezas eran adornadas con Sonic Youth y unas cuantas bocanadas de humo prohibido. Algo sonaba en el motor del auto y Santiago venía un poco inquieto. Entonces de broma le dije, no llegamos al túnel, y si lo hacíamos quedábamos en la mitad de este. Dicho y hecho. En la mitad del túnel el auto se detuvo. Las luces del tablero se apagaron y nos bajamos a empujar sin pensar que el monóxido existente en el recinto era tóxico. Luego de unos cuantos metros y de un auto que nos pasó, llegó la grúa y nos dejó en la puerta de la edición de nuestro destino. Ahí comenzamos a sentir el frío mientras fumábamos unos cigarrillos y veíamos que tenía el auto, lo que yo no poseo una idea de mecánica. Entonces, entre broma y broma, nos introducimos en una conversación de amistad perdida y de amores incompletos. La noche estrellada nos hizo abordar las profecías mayas, dejándonos en la pilastra del sacrificio, donde nuestra idea eran las armas que poseemos para quebrar el frío y delgado filo que nos acusa por pensar diferente en este tiempo donde aún no podemos sacarnos las máscaras. Era luna llena y Alejandro debía abordar su rito, aquel que luego de noche catártica de la seda roja lo envolvió en una odisea de alma y cuerpo. Entonces se introdujo hacia su derecha y comenzó a caminar por la planicie, deteriorada con pastizales al viento y rodeada de cerros voluptuosos y cercanos. Cuando llevaba unos metros y a lo lejos se divisaba el farol que acompañaba a Santiago, se despojó de sus ropas y comenzó a caer en trance. Un frío cosquilleo por sus manos y un hálito que lo acompañaba, que el sonido del viento junto con el de las ramas lo inducían en un viaje envolvente. Veía a miles de personas haciendo sonar sus llaves y monedas de los bolsillos, los que se iban juntando en las esquinas y se aglutinaban en dirección a la moneda, todos cubiertos de máscaras contra la tragedia, con fotos en sus pechos y clamando justicia. Era el nuevo ejército, todos en función de la victoria para alcanzar de una vez la esperanza de un vuelo mirándonos las caras. El sonido era enloquecedor y las bengalas aparecieron. Se sentían los pasos de un gigante y un fuerte movimiento despertó a Alejandro. Era Santiago que riendo le dijo que se vistiera o estaba esperando una ninfa libertaria que acaba de mundo. Santiago se asustó. Entonces, sin decir palabra, ayudó a vestirse a su amigo, quien se encontraba con la revelación más importante de su lucha consecuente. Pero en un objetivo, elevar el discurso de la performance Molotov a un grado incomprensible para el común. No luchar con armas, porque es ser un David frente a Goliat, sino que de una forma onírica, delicada y silenciosa, como aquel jinete invisible dentro del tumulto de estas ciudades. Así, ambos luego de solucionado su problema llegaron a Santiago. Alejandro durmió a salto el resto del camino y fueron acompañados sin ellos darse cuenta de otro vehículo. Quizás las palabras de Alejandro ya estaban produciendo algo extraño en el circuito. Carrusel amarillo, capítulo 7. Si me arrastra el cielo, diría cantando, balbuceando sangre, arreglándome los harapos etílicos y sintiendo el calor en la cara, la señal, el estigma de guerrillero posmoderno, tan los abates de la historia contada a pausas, a escondidas, en silencio, siempre alerta, con la astucia de niño entre juego de escabudillas, con la desconfianza a flor de piel, con el miedo como traje y las ganas de contribuir en el pensamiento crítico como corbata. Así Alejandro se mostró como un caudillo entre las telas del espacio triturado y fragmentado en las tablas del refugio, primero en el piano tocando dulce y con potencia, el pedal derecho apretado haciendo que las cuerdas vibraran con mayor profundidad. Máquinas sonoras lo acompañaban en escena y al pararse presionó la secuencia al compás de sus diapositivas capturadas en el viaje,
mientras se envolvía la cabeza con una franja de peligro, aquellas típicas de la construcción. Comenzó a salir olor a gas lacrimógeno en el recinto, y las pantallas de video empezaron a proyectar rostros olvidados por los tribunales y episodios proscritos para la modernidad reinante. En eso aparece Santiago desnudo, con una corona, golpeando unas latas y luego rompiendo un tambor con una sierra eléctrica. El espectáculo estaba en aguas torrentosas cuando aparece Catalina y ve a estos dos hombres, ambos pertenecientes a su entrepierna y cautivadores de algún fragmento de deseo. Fue despertar del letargo, sentir en su vientre el cosquilleo y el pulso cardíaco acelerado en unos cuantos golpes, algo así como una inversión en agua helada luego de un titilar espasmódico. Pedí un trago algo sensual y a su vez potente. Necesitaba fuerzas para comportarme sin caer en errores y menos en detalles insinuantes. Terminó el happening con Alejandro en el piano y Santiago vociferando. ¿Acaso elegiríamos a un nuevo dictador? Catalina se había dado cuenta que la seguían y debían advertir a Alejandro que no fuera tan arriesgado en su propuesta, lo que no aguantó la situación y decidió partir. Al salir, dos motocicletas esperaban en la puerta. Despacio comenzaban a seguir el caminar de Catalina, dobló y los acompañantes también lo hicieron. Asustado, vuelto el rostro y sin esperar algo, los mutantes preguntaron por Alejandro y Roberto. ¿Para qué los necesita? Necesitamos saber si están adentro. Queremos hablar unas cuantitas cosas con esos dos, mirando a su compañero mientras el otro aceleraba el motor de la moto. No la queremos más cerca de esos dos, si no quiere pasar un mal rato hablando nomás. No, no estaba, ¿me puedo ir? Espero que no esté mintiendo. Tenemos un buen dato que estos dos están reestructurando células subversivas. Lo que yo sé es que son artistas, y el arte siempre es subversión. Ya, ya, ya. A la cuenta de tres, vista al mar y rapidito, sin mirar para atrás, andando nomás. En ese momento, mientras caminaba y sentía el sonido de las motos, pensaba cómo le avisaría a Alejandro y a Roberto. Es más, ahora había entrado Santiago. Era la única que sabía lo que se les venía. Tenía que hablar. Así que rápidamente continué caminando y llegué al departamento de Víctor en la plaza de armas y me comuniqué por teléfono con Roberto. En ese entonces la paranoia me consumió y pensé que el teléfono estaba intervenido. Así que hablé con Víctor y que le alargaran el lanzamiento de la revista hasta que él llegara, argumentando que tenía un espectáculo que mostrar. Víctor se preparó con sus galas más divinas, un largo vestido negro, una peluca cobriza y una maleta de cocodrilo. Toda una ninfa emergente de Atlántida, de ese mundo sumergido del travestismo, en ese estigma proscrito y amenazado de esa noción al margen, de esa postura transgresora y fashion. Retoques y retoques como nota del viento lanzados en el mundo donde son recibidos, donde la libre elección no es parte de la sexualidad. Eso fue. Víctor partió entre las miradas amenazantes de los vigías bastardos y de su caminar jactancioso entre esta jauría que se nos venía encima, que nos atropellaría y de un mordisco nos dejará como otra generación sin opinión, como simples piezas de un tablero. El coraje de decir y decidir es una apuesta de ruptura, es una estrategia fortalecida por la praxis de un modelo fracasado. Hoy las ideas salen al viento como escupos sobre los vidrios, sin romperlos, dejando el rastro de color amarillento en lo suave y pulido de la transparencia. Son tan espesas las esencias que al frotar el vidrio para dejarlo limpio concluye por romperse. Y esa es la idea que en esos tiempos difíciles, despertar del letargo y unirse en manadas, enfrentar con astucia los declives, darse cuenta que el arte es el único discurso que te sustenta en el disfareo teórico y pragmático, cupular, atomizante, y para qué seguir con adjetivos si todos conocemos que es esta estructura, la pirámide del poder, recordada que antes le decir las pirámides tienen que haber estado apiladas unas sobre las otras las piedras. Entonces la línea era horizontal, todas las piedras eran iguales, y por qué no descifrar las leyes ancestrales de este lado del mundo, entender que la cordillera que nos une es más que un volumen pétreo, que en la guerra de los dioses fue la mutación de la serpiente, sino que más bien una gran bandera que estructura esta América mestiza, dispersa y colapsada por una administración burguesa.
Víctor llegó mientras se leía el último de los artículos de la revista. Escuchó atentamente y el mensaje estaba claro, candente y volátil, pero él venía a otra cosa, a advertir que los gorilas estaban organizados y cualquier tipo de pensamiento rupturista sería aniquilado en esta nación universal, de esta policía del pensamiento, como aquel libro de infancia de los anaqueles de ficción. Llegó el vino de honor y las empanadas, y el criollismo patrio emergió entre la multitud. Había poco maquillaje, pocas pieles, pero esa aridez de este milenio se sentía a flor de piel. Luego tocó Subterráneo Prestaito, y fue el momento que Víctor habló de lo sucedido. Era para preocuparse. Ambos le habían marcado la casa y ya sospechaban que los vigilaban. Víctor sacó unas cuantas ropas de mujer de la maleta y los tres decidieron acicalarse un poco y salir en distintas direcciones. Su única comunicación sería la red. Alejandro partió a la casa de Catalina, observó que las motocicletas estaban en la esquina y con cautela fue en dirección contraria. En ese entonces todo daba vueltas. Se sentía prisionero de su propia búsqueda, de su hallazgo, una nueva estrategia de lucha, el arte como soporte y la mente de los receptores, los pilares de la reestructuración. Año 2002, Marky Moons, Performance Molotov.